¿Alguna vez has sentido que el pasillo de un hospital puede convertirse en un desierto sin horizonte? Como si cada luz fría del techo apagara un pedacito de esperanza dentro del alma. Esa madrugada, a las 2:37, las puertas automáticas de urgencias se abrieron de golpe, dejando pasar una camilla que avanzaba a toda prisa. 2 enfermeras la empujaban con precisión y un médico daba indicaciones cortas y tensas. Sobre la camilla iba un hombre de piel ceniza, respiración frágil y ojos entreabiertos. Daniel Moreira, 62 años. El monitor cardíaco soltaba pitidos desacompasados, como si su corazón dudara entre aferrarse a la vida o rendirse al silencio. «La presión sigue bajando», murmuró una de las enfermeras, ajustando el brazalete en su brazo. «Sala roja, rápido», ordenó el médico. La camilla giró por un pasillo que olía a desinfectante y despedidas. Las ruedas resonaban como un reloj que se quedaba sin tiempo. Detrás de ellos corría una mujer. Su cabello gris estaba desordenado, los ojos hinchados por el llanto y las manos temblaban como si sostuvieran un pájaro herido. Era Elena, la esposa de Daniel. «Doctor, por favor», alcanzó a decir entrecortada. «Mi esposo, ¿Él va a sobrevivir?» El médico la miró apenas un segundo. Era la mirada de alguien que ha visto demasiadas madrugadas como esa. Una mezcla de profesionalismo, compasión y límites humanos. «Vamos a hacer todo lo posible, señora», respondió con voz baja. «Pero su estado es muy delicado». Elena sintió que el piso se abría bajo sus pies. Se aferró a la pared para no caer. En ese momento llegó Lucas, el hijo menor, con la chaqueta mal puesta y los ojos llenos de miedo. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó jadeando, como si hubiera corrido kilómetros. «Es tu papá», respondió ella tragando lágrimas. El dolor en el pecho volvió, pero esta vez no quiso llamar a la ambulancia. Se desmayó frente a mí. Lucas apretó los puños. Siempre había visto a su padre como un roble. Verlo así era como ver a un gigante caer. Una enfermera se acercó. «Familia Moreira, por favor, esperen en la sala. En unos minutos el médico jefe vendrá a hablar con ustedes». La puerta de la sala roja se cerró, y el silencio cayó sobre ellos como una manta pesada. Elena se sentó en una silla azul desgastada. Lucas se quedó de pie mirando la puerta, como si pudiera obligarla a abrirse con la fuerza de su amor. «Mamá, ¿crees que...?» Él tragó saliva. «¿Que pueda ser su última noche?» Elena no respondió. Solo tomó la mano de su hijo. Su piel estaba fría, su alma aún más. Y mientras esperaban, un pensamiento atravesó la mente de Daniel dentro de aquella sala. «Esta es la noche en la que por fin debo decir la verdad». Su corazón no solo estaba fallando por enfermedad, estaba fallando por el secreto que había cargado por 23 años, un secreto que había consumido su alma como una herida escondida bajo vendas limpias, un secreto que esa noche estaba a punto de salir a la luz. Porque Daniel ya no esperaba ningún milagro. La noche avanzaba lenta, como si el tiempo mismo tuviera miedo de continuar. En la sala de espera, el zumbido tenue de las luces y el eco lejano de pasos se mezclaban con el sonido apagado de un corazón intentando seguir luchando detrás de una puerta cerrada. Elena y Lucas permanecían en silencio, unidos solo por la angustia. Dentro de la sala roja, Daniel respiraba con dificultad. El oxígeno entraba y salía como un susurro cansado. Los médicos hablaban entre ellos, pero sus voces parecían lejanas, como si se escucharan desde el fondo de un pozo. Él apenas entendía palabras sueltas. «Muy grave, arritmia, posible falla, preparar familia». Pero Daniel no tenía miedo de morir. Tenía miedo de algo peor: morir sin decir la verdad. Una enfermera de rostro amable, de esas que dejan una estela de paz aunque no digan nada, revisaba sus signos vitales. Sus manos cálidas tocaban el brazo de Daniel como si conocieran su dolor sin necesidad de escucharlo. Él giró ligeramente la cabeza hacia ella. «Ceñito», murmuró con voz quebrada, «¿puede llamar a mi hijo, a Lucas?» La enfermera lo miró con ternura.
El médico está por salir a hablar con ellos. Quizás pueda entrar después, don Daniel, pero tiene que guardar fuerzas. Daniel cerró los ojos. Fuerzas. Eso era precisamente lo que ya no tenía. Mientras tanto, del otro lado de la puerta, el médico salió finalmente. Tenía el rostro cansado y las ojeras profundas de quien carga más noticias tristes que horas de sueño. «Familia Moreira», dijo con tono serio. «Su esposo y padre está muy delicado. Su corazón está extremadamente inestable. Él podría no pasar la noche». Elena llevó la mano al pecho como si le hubieran arrancado el aire. Lucas se quedó rígido, con los labios apretados y los ojos rojos. «¿Podemos verlo?», preguntó él, plantado como un muro frente a Tormenta. «Uno por uno», respondió el médico. «Pero deben estar preparados. Él podría perder la conciencia a cualquier momento». Elena quiso entrar primero, pero Lucas le tocó el hombro con suavidad. «Mamá, deixa eu ir primeiro. Por favor». Esa súplica no venía de un hijo. Venía de un niño interior asustado, rogando por su padre. Elena asintió, limpiando lágrimas que no dejaban de caer. Lucas entró. El olor a hospital, mezcla de metal, medicamentos y algo que siempre recuerda a despedidas, golpeó su pecho. Sus pasos se volvieron lentos, como si caminar hasta la cama de su padre fuera una condena. Daniel lo vio. Sus ojos, débiles pero llenos de ese brillo que solo los padres tienen, se humedecieron al instante. «Hijo». Su voz era apenas un hilo. «Gracias por venir». Lucas tomó su mano. La sintió fría, demasiado fría. «Aquí estoy, papá. No me voy a ir». Daniel respiró hondo, o al menos lo intentó. Una sombra de dolor cruzó su rostro. Era la mezcla entre el tormento físico y el tormento del alma. «Lucas, necesito decirte algo», murmuró. El joven se inclinó hacia él con el corazón enredado entre miedo y amor. «Papá, no hables, guarda tus fuerzas». «No». Daniel negó suavemente. «No me queda mucho, y no quiero irme sin que sepas quién eres. ¿Quién soy yo?». A Lucas le temblaron los labios. «Papá, por favor, no digas eso». Daniel apretó un poco su mano, con la poca fuerza que le quedaba. «Hijo, tú siempre fuiste mi orgullo, mi alegría, mi regalo de Dios». Una lágrima cayó por la mejilla de Daniel, otra cayó por la de Lucas. «Pero hay algo que te oculté por muchos años», continuó él con la voz ronca. «Algo que cargué como una cruz, que me dolió cada día, pero que escondí porque tenía miedo de perderte». Lucas retrocedió ligeramente, confundido. ¿Qué me ocultaste?» Daniel abrió los ojos con esfuerzo, buscando el rostro de su hijo como quien busca luz en un cuarto oscuro. «Lucas, tú no eres sangre mía». Un silencio pesado cayó entre los dos, pero no era el silencio del hospital. Era el silencio de un alma quebrándose. Lucas sintió un golpe en el pecho, como si el corazón se le hubiera detenido un instante. «¿Cómo?», preguntó la voz cortada. «¿Qué estás diciendo? ¿Papá?». Daniel tragó saliva. Su respiración se aceleró. «Hace muchos años, tu mamá y mi hermano Samuel». Su voz se quebró. Tuvieron un desliz. Yo estaba viajando. Su matrimonio estaba débil y pasó lo que nunca imaginé. Ella quedó embarazada. Lucas sintió como si las paredes... Daniel siguió haciendo un esfuerzo casi sobrehumano. «Ella me lo dijo, llorando, pidiéndome perdón. Yo me rompí por dentro, hijo. Me dolió como nunca en la vida, pero te vi nacer, te tomé en mis brazos y entendí que Dios te había puesto en mi camino, que no era tu culpa, que eras un inocente y que te necesitaba más de lo que necesitaba mi orgullo». Lucas apartó la mano lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas rabiosas, inesperadas, hirientes. Daniel lo miró con un amor que dolía. «Yo escogí ser tu padre, decidí darte mi nombre, mi vida, mi amor, aunque no llevaras mi sangre, porque para mí siempre serás mi hijo de verdad». Lucas dio un paso atrás. Su respiración era un temblor contenido. ¿Por qué me dicen esto ahora?», murmuró.
porque siento que esta noche tal vez no despierte y no quiero cargar este secreto a la tumba. Mereces saber quién eres. Mereces la verdad. Lucas se llevó las manos al rostro. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Daniel extendió la mano temblorosa. Hijo, perdóname. Por favor, si hice algo bueno en la vida, fue amarte. Lucas lo miró con los ojos cheyos de una mezcla brutal. Amor, traición, compasión, confusión. Y antes de que pudiera responder, el monitor emitió un pitido agudo. Daniel cerró los ojos. Su pecho dejó de moverse por un momento. Lucas gritó: ¡Papá! Las puertas se abrieron de golpe. Enfermeras entraron corriendo. Y el mundo de Lucas se partió en dos. Lucas salió de la sala roja como si lo hubieran arrojado al vacío. Caminaba sin rumbo por el pasillo, con la espalda rígida y el alma hecha pedazos. Las luces frías del hospital lo enceguecían, y cada paso que daba resonaba como un golpe hueco dentro de su pecho. Se apoyó contra la pared, presionando los dedos sobre los ojos para contener las lágrimas, pero era inútil. La verdad que acababa de escuchar no era solo un secreto, era una fractura en su historia entera. ¿Cómo pudo? Susurró, pero la voz se le quebró. Sentía que el aire le faltaba. Sentía que el mundo ya no tenía un suelo firme para sostenerlo. A unos metros de distancia, Elena observaba a su hijo con el corazón aplastado. Durante años, su culpa había dormido como un animal silencioso. Pero esa noche, ese animal despertó. Se acercó lentamente. «Lucas, hijo, por favor, escúchame». Él levantó la mano sin mirarla. «No, mamá, no ahora». Elena casi se derrumbó, pero sabía que tenía que hablar. Sabía que debía enfrentar la verdad que por tanto tiempo había enterrado bajo lágrimas silenciosas. «Perdóname», dijo temblando. «Yo sé que no tengo derecho, pero tenía que decirlo. Ese error, ese pecado, me persiguió todos estos años». Lucas finalmente se volvió hacia ella. Lágrimas le corrían por las mejillas, pero sus ojos brillaban más de rabia que de tristeza. «¿Cómo pudieron ocultarme algo así?», preguntó con la voz rota. «¿Cómo pudieron dejar que yo creciera creyendo algo que no era cierto?». Elena bajó el rostro, como si el peso de sus propias palabras la superara. «Tu padre, él quiso protegerte. Pensó que la verdad te destruiría. Y yo tuve miedo. Miedo de perderlos a los dos». Lucas apretó los dientes. «Pues ahora perdimos todos». En ese momento, la puerta de la sala roja se abrió. La misma enfermera que había atendido a Daniel salió con el rostro serio. «Señora Elena, joven, necesitan entrar». El corazón de Elena se encogió. «¿Está consciente?», preguntó con la voz temblorosa. «Está muy inestable», respondió la enfermera. «Pero está pidiendo verlos». Lucas tragó saliva. Una parte de él quería correr lejos, huir del dolor, del engaño, de la revelación que lo había dejado desnudo ante sí mismo. Pero otra parte, la parte que lo había amado toda la vida, temblaba con solo pensar en perderlo. Entraron juntos. La sala olía a medicamento y a despedida. Daniel estaba conectado a cables y tubos. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo casi heroico. Tenía el rostro pálido, pero cuando los vio entrar, una luz tenue encendió sus ojos. «Hijo», murmuró apenas audible. Lucas se quedó a unos pasos de la cama. Era como si sus pies se hubieran pegado al piso. Daniel extendió la mano buscando la suya, pero Lucas no se movió. Elena se colocó al lado de la cama y le acarició la frente con ternura. «Estoy aquí, amor», susurró. Daniel volvió a mirar a Lucas. Un brillo de súplica se encendió en sus pupilas. «Perdóname, hijo, yo te amé. Desde el primer día te amé más que a mi vida». Lucas apretó los labios. El silencio entre ambos dolía como una herida abierta. «No sé qué decirte, papá», respondió con voz tensa. Daniel cerró los ojos como si esa palabra, papá, lo aliviara y lo torturara al mismo tiempo. «No tienes que decir nada», respiró con dificultad. «Solo quería que la verdad no muriera conmigo.
Una lágrima resbaló por su mejilla. Y quería que supieras que nunca te vi como algo que no fuera mío. Tú eres mi hijo, por elección, por amor, por Dios. Lucas sintió un nudo en la garganta. Sus piernas le temblaron. Su corazón se contrajo como si algo dentro de él intentara romperse para salir. De pronto el monitor cardíaco sonó más rápido. La respiración de Daniel se volvió irregular. La enfermera entró corriendo. «Señores, necesito espacio. La presión está bajando de nuevo». Elena retrocedió desesperada. Lucas se quedó paralizado, mirando a su padre luchar por cada segundo. «Papá», susurró con la voz quebrada. Daniel abrió los ojos por última vez. Buscó a Lucas con una fuerza casi milagrosa. Lucas dio un paso, luego otro. Luego tomó su mano. La mano de Daniel estaba fría, pero al sentir la de su hijo, un suspiro de alivio escapó de sus labios. «Gracias», murmuró. «No me dejes, solo...» Lucas cayó de rodillas junto a la cama. «No voy a dejarte, papá. Aquí estoy. Aquí estoy». Un temblor leve recorrió el cuerpo de Daniel. Su pecho subió y bajó, como una ola cansada. Y luego, el monitor lanzó un pitido agudo, prolongado. Una línea recta. Elena gritó. Lucas se quedó congelado, con la mano de su padre entre las suyas. La enfermera presionó botones, llamó a los médicos, movió cables, pero la línea siguió recta, firme, cruel. Lucas sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. La enfermera murmuró con voz baja: «Lo siento». El mundo se detuvo. Pero a veces, lo que parece ser el final es apenas el umbral de algo que los hombres no pueden explicar. El pitido constante del monitor seguía llenando la sala, una línea recta clavada como un cuchillo en el alma de quienes la escuchaban. Elena tenía las manos en la boca, temblando, mientras las lágrimas le caían sin control. Lucas permanecía de rodillas, sosteniendo la mano inerte de Daniel, incapaz de aceptar lo que veía ante sus ojos. Los médicos entraron de golpe. Uno de ellos anunció: «Iniciamos maniobras. Cárguenlo a 200». El cuerpo de Daniel se estremeció con la descarga, pero la línea no cambió. Nada. Otra vez. 300. Otro sacudón. La línea seguía recta, fría, indiferente al dolor humano. «Doctor», dijo una enfermera con voz suave, «no hay respuesta». «Una más. Cárguenlo». El tercer impacto atravesó el pecho de Daniel, pero el monitor permaneció inmóvil. Elena gritó: «Basta, por favor, ya no». El médico bajó la mirada. «Ora...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Lucas se levantó de golpe. «¡No!», exclamó, con un temblor en la voz que venía desde el fondo de su alma. Déjenme acercarme a él». Los médicos se miraron unos segundos. Algo en la desesperación del muchacho los hizo apartarse. Lucas se inclinó sobre el cuerpo de Daniel. Su padre por elección, no por sangre. Su padre en lo más profundo del corazón. «Papá», susurró con la voz quebrada, «no te vayas, no así, no después de todo». Las lágrimas caían sobre la sábana, una tras otra, como pequeñas gotas de sal devolviendo vida a un desierto seco. «Tú me criaste, me enseñaste a caminar, me llevaste a la escuela, me abrazaste cuando fracasé, me defendiste cuando todos me juzgaron». Su voz temblaba como una vela en un viento frío. «Yo no sé quién es el hombre que me dio la sangre, pero sí sé quién es el hombre que me dio la vida». Lucas se inclinó más cerca, casi tocando su frente con la de Daniel. «Y ese hombre eres tú, solo tú». El silencio se volvió más pesado. El monitor seguía quieto. Una línea recta. Lucas cerró los ojos y murmuró, quebrándose por completo: «Papá, si todavía puedes escucharme, si hay un pedacito de tu alma aquí, vuelve conmigo. Por favor, vuelve. No te vayas sin saber que sí te perdono, que sí te amo, que eres mi padre, aunque no compartamos ni una gota de sangre». Elena lloraba detrás, apretando la camisola contra su pecho.
Lucas tomó la mano de Daniel con ambas manos y la acercó a su rostro. Dios, susurró apenas audible, si estás escuchando, si de verdad ves el corazón del hombre, si el perdón tiene valor para ti, entonces te ruego, devuélvemelo. Solo un momento más. Solo uno. Fue entonces cuando la enfermera más vieja del turno, una mujer callada, humilde, conocida entre todos por su fe tranquila, se acercó despacio. Puso una mano en el hombro de Lucas. «Joven», murmuró, «ore conmigo». Lucas, todavía llorando, asintió con la cabeza. La enfermera cerró los ojos, tomó la otra mano de Daniel y dijo en voz baja pero firme, «Señor, si es tu voluntad que él regrese, tráelo de vuelta. No por su fuerza, no por la de los médicos, sino por el amor que este hijo te ofrece ahora. Permite que esta familia vea tu mano aún en lo imposible». El aire pareció detenerse. El silencio se alargó como un hilo frágil, y de pronto, un sonido interrumpió la quietud. El monitor emitió un pequeño salto, apenas 1 milímetro, un latido, un suspiro eléctrico. La enfermera abrió los ojos. «Espere», dijo en voz baja, pegándose al monitor. Doctor, venga rápido». Los médicos se precipitaron. El monitor volvió a emitir otro pequeño temblor. Otro. «Hay pulso débil, pero hay pulso», anunció uno de los médicos. Elena soltó un grito ahogado. Lucas se quedó petrificado. «Compresiones suaves, oxígeno. Rápido». «Responde», exclamó otro. El monitor comenzó a marcar una línea ondulada, irregular, pero viva. «No puede ser», murmuró un médico incrédulo. «Teníamos asistolia completa». Lucas apretó aún más la mano de su padre. Papá, estoy aquí. Vuelve conmigo». Daniel movió un dedo, apenas un gesto, pero suficiente para que Lucas cayera en llanto de rodillas. La enfermera, la misma que había orado, sonrió con lágrimas en los ojos. «Dios todavía tiene algo para él», susurró. Esto no lo hace un corazón cansado. Esto lo hace un corazón que oyó un llamado». La respiración de Daniel se regularizó, todavía débil, pero marcando un ritmo de regreso, de vida, de milagro. Lucas apoyó la frente sobre la mano de su padre. Gracias Dios, gracias». Y mientras los médicos trabajaban, Elena, llorando, se acercó a Lucas y lo abrazó por detrás, apretándolo contra su pecho como cuando era niño. El dolor no desapareció. La herida seguía abierta. Pero en ese cuarto, lleno de máquinas y lágrimas, algo había renacido. La posibilidad de un perdón más grande que cualquier error humano. Y Daniel, contra toda lógica, volvía. Volvía del umbral donde nadie regresa sin un propósito. El amanecer se filtró por las ventanas del hospital como una caricia tímida, pintando de naranja el pasillo todavía silencioso. Después del milagro de la madrugada, los médicos habían trasladado a Daniel a una habitación de cuidados intermedios. Nadie podía explicar cómo su corazón había regresado después de haber marcado una línea recta, pero todos coincidían en algo. Nunca habían visto algo así. Lucas amaneció sentado en una silla junto a la cama de su padre. No había dormido ni un minuto. Sus ojos estaban rojos, el rostro cansado, pero su mano seguía aferrada a la de Daniel, como si temiera que al soltarla el milagro pudiera desvanecerse. Daniel respiraba con dificultad, pero respiraba. La vida había vuelto a tocarlo. Elena entró despacio con un café en las manos, pero al ver a su hijo tan quieto y tan roto, dejó el vaso sobre una mesita. «¿Cómo pasaste la noche?», preguntó en voz baja. Lucas tardó unos segundos en responder. «Todavía no sé si estoy despierto o soñando, mamá», murmuró sin quitar la vista de su padre. «No sé qué sentir. No sé si estoy feliz, enojado, confundido o todo al mismo tiempo». Elena se sentó a su lado. Sus ojos también estaban hinchados, pero había una luz distinta en ellos, una mezcla de gratitud y miedo. «Lo que pasó anoche», ella respiró hondo, «fue un regalo, Lucas.
A veces Dios permite que algo imposible ocurra solo para que el corazón tenga tiempo de sanar lo que todavía duele. Lucas apretó la mandíbula. «¿Sanar?», susurró. «Mamá, tú y papá me ocultaron quién soy por 23 años. ¿Cómo se cura eso en una madrugada?». Elena bajó la mirada. «No merezco que me escuches. Yo sé. Pero quiero que sepas que no hubo un solo día, Lucas, ni uno, en el que tu padre no te amara más de lo que se amaba a sí mismo. Ese secreto, él lo cargó como una cruz para que tú no tuvieras que cargarla». Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas otra vez. «Es que…», su voz tembló. «No sé quién soy, mamá». Elena le tomó la mano. «Eres el hijo de un error, sí, pero también eres el hijo de un perdón tan grande que Dios decidió honrarlo devolviendo la vida a ese hombre que te eligió. ¿Sabes lo que significa eso?». Lucas negó con la cabeza, tragando saliva. «Que no importa de dónde vienes, sino quién te crió, quién te sostuvo, quién te abrazó cuando estabas roto. Ese hombre», señaló a Daniel, «es tu padre. Lo es por decisión, por amor, y hoy, por milagro». De pronto, un leve movimiento en la cama los interrumpió. Lucas y Elena se giraron. Los dedos de Daniel temblaron, apenas un gesto, pero suficiente para que el corazón de Lucas diera un salto. Luego, los ojos del hombre se entreabrieron, como si estuviera regresando de muy lejos. «Pa…». Lucas se levantó de golpe. «Papá, aquí estoy. Aquí». Daniel movió los labios, pero no salía sonido. La enfermera entró justo en ese instante. «No lo fuercen a hablar aún. Puede estar confundido, pero es buena señal que haya despertado», dijo con una sonrisa amable. Lucas se inclinó hacia él. «Papá, ¿me escuchas?». Los ojos de Daniel se humedecieron. Lentamente, muy lentamente, sus dedos apretaron los de Lucas. No con la fuerza de antes, sino con la fuerza de un hombre que vuelve del borde de la muerte. Elena lloró en silencio. «Gracias, Dios», susurró. La enfermera ajustó el suero y revisó los signos vitales. «Ha tenido una recuperación increíble, prácticamente imposible, pero necesitan hablar con él con calma. Nada de discusiones, nada de emociones fuertes. Su corazón está frágil», advirtió antes de salir. Lucas asintió, pero fragilidad era precisamente lo que sobraba. Daniel abrió un poco más los ojos y buscó a Elena primero. Ella se acercó y le acarició la mejilla con una ternura que llevaba años guardada. «Mi amor, estás aquí con nosotros», dijo con voz temblorosa. Él trató de sonreír. Después, giró la mirada hacia Lucas. Y en ese instante, un silencio pesado cayó sobre la habitación. No porque faltaran palabras, sino porque sobraban. Daniel movió los labios intentando hablar. «Hijo», fue lo único que logró decir, como un suspiro quebrado. Lucas respiró hondo y se acercó más. «Papá, no hables todavía. Solo escúchame». Daniel parpadeó, atento, temeroso. Lucas tragó saliva, como si sus propias palabras fueran una piedra difícil de mover. «No estoy bien. No voy a mentir. Me duele pensar en todo lo que ocultaron». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero cuando te vi irte, cuando escuché ese sonido del monitor, yo sentí que una parte de mí moría contigo». Daniel cerró los ojos, como si esas palabras fueran medicina para su alma. «Y cuando volviste…». Lucas tembló. «Cuando tu corazón volvió a latir, supe que Dios no te trajo de regreso para que yo te odiara. Supe que te trajo para que yo entendiera algo, que un padre no es el que hace, sino el que se queda». Elena lloró a moco tendido. Lucas respiró profundo y finalmente dijo lo que había estado atorado en su pecho. «Así que, si todavía me quieres como hijo, yo estoy aquí y no me voy a ir». Daniel dejó caer una lágrima. Con toda la fuerza que pudo reunir, levantó la mano y tocó la mejilla de Lucas. No necesitaba decir nada. Ese gesto lo decía todo. Lucas la tomó entre sus manos y se inclinó, apoyando su frente en la de su padre. «Te perdono», susurró, «y gracias por volver». En ese cuarto silencioso,
La luz del amanecer iluminó los tres rostros juntos. Y por primera vez en muchos años, la familia Moreira respiró al mismo ritmo. Un ritmo frágil, un ritmo verdadero, un ritmo milagroso. La noticia del milagro se esparció por el hospital como un murmullo reverente. Las enfermeras hablaban en voz baja. Los médicos revisaban una y otra vez los exámenes sin encontrar explicación. Y algunos pacientes, al pasar frente a la puerta del cuarto de Daniel, hacían una pequeña señal de cruz como si estuvieran delante de algo sagrado. Pero dentro de la habitación, el ambiente era distinto. No había asombro, no había ruido, solo había fragilidad, culpa, amor y un silencio que parecía sostenerlo todo. Daniel reposaba con los ojos entreabiertos, respirando con dificultad, pero con una paz que no había tenido en más de 2 décadas. Su pecho subía y bajaba despacio, como si cada respiración fuera un regalo recién descubierto. Lucas estaba sentado a su lado, sin soltarle la mano. Elena, agotada, permanecía en una silla frente a la ventana, mirando el cielo gris que anunciaba lluvia. La puerta se abrió con suavidad. Era la enfermera de la madrugada, la mujer de espíritu tranquilo que había orado junto a Lucas en el peor momento. ¿Cómo amanecieron?, preguntó con voz cálida. Con miedo, pero con esperanza, respondió Elena, limpiándose los ojos. La enfermera sonrió. A veces el miedo es solo la antesala de algo que se está por sanar, dijo. Voy a revisarlo un momento. Se acercó a Daniel, quien la reconoció de inmediato. Intentó mover los labios, pero ella negó suavemente con la cabeza. No haga esfuerzo, don Daniel. Solo respire. Usted ya hizo lo más difícil. Ajustó el monitor, tomó su pulso, revisó el suero. Luego colocó una mano sobre el hombro de Lucas. Cuídelo, joven. Él volvió por ustedes, ¿sabe?, susurró. Hay milagros que solo aparecen cuando una verdad se dice, aunque duela. Lucas bajó la mirada. Sí, lo sé. La enfermera salió, dejando a la familia envuelta en una calma nueva, frágil pero hermosa. Daniel movió un poco la mano, como si quisiera pedir atención. Lucas se acercó. ¿Necesitas algo, papá? El hombre abrió los labios con dificultad. Su voz era un suspiro áspero. Hablar con tu mamá. Elena se levantó de inmediato y se acercó al lado opuesto de la cama. Daniel la miró con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Mi amor, murmuró. Perdón por haberte hecho cargar esto sola. Todos estos años. Elena tomó su mano, apretándola contra su pecho. No, Daniel, tú no me hiciste cargar nada sola. Fuiste tú quien me sostuvo cuando yo ya no podía con la culpa. Si tú no me hubieras perdonado, nuestra familia habría terminado ese mismo día. Daniel cerró los ojos, como si la memoria lo atravesara. Me dolió, sí, susurró, pero nunca dejé de amarte, nunca. Y cada vez que veía a Lucas crecer, sentía que Dios estaba tratando de decirme algo, que ese niño era más mío por tu perdón que por nuestra sangre. Lucas bajó la cabeza, sintiendo una presión en el pecho que no sabía si era tristeza, amor o ambas. Elena se inclinó y besó la frente de su esposo. Dios te devolvió la vida porque vio tu corazón, Daniel, porque vio tu sacrificio, porque vio que amaste más allá de tu propio dolor. El hombre respiró hondo, un movimiento débil pero lleno de significado. Y ahora, dijo con esfuerzo, quiero que tú y Lucas vivan libres, libres de este peso, libres de este pasado. Lucas tomó aire profundamente. Sus ojos se humedecieron. Papá, yo estoy aquí, no voy a ningún lado, y mamá tampoco. Somos una familia, con heridas, sí, con fallas, sí, pero también con un amor que sobrevivió incluso a la muerte. Las palabras resonaron en el cuarto como una oración silenciosa. Daniel intentó sonreír. Su boca tembló, sus ojos brillaron, pero el momento fue interrumpido por un golpe suave en la puerta. Era un médico, uno de los más experimentados del hospital, conocido por su firmeza y su escepticismo. Entró con una carpeta en la mano, pero su expresión estaba lejos de ser fría. «Señor Moreira», dijo.
Revisé sus exámenes 3 veces. No encuentro explicación para lo que pasó anoche. No hay ninguna razón médica para que su corazón haya vuelto a latir. Usted estaba... Se detuvo como si la palabra le pesara, sin actividad alguna. Elena y Lucas intercambiaron una mirada nerviosa. El médico continuó. No puedo explicarlo, pero tampoco puedo negarlo. Usted volvió. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Daniel abrió los ojos un poco más, mirando al médico con serenidad. A veces, doctor, cuando la ciencia dice que no, Dios dice que sí. El médico bajó la mirada, guardó la carpeta, y por primera vez en muchos años no tuvo argumentos. Lo único que puedo decirle es, respiró hondo, siga vivo, aproveche esta segunda oportunidad. Y salió sin decir más. Lucas, Elena y Daniel quedaron en silencio, cada uno procesando a su manera lo que estaban viviendo. Después de un largo minuto, Daniel volvió a hablar, esta vez mirando directamente a su hijo. Hijo, escucha. El temblor en su voz era puro esfuerzo. Te amo. Y si Dios me dejó aquí, es para que tú encuentres quién eres, no por sangre, sino por propósito. Lucas sintió que algo dentro de él se acomodaba por primera vez desde la verdad. Si tú estás aquí, dijo tomando nuevamente su mano, entonces yo también quiero encontrarlo. Quiero empezar de nuevo, papá, contigo. La lágrima que cayó del ojo de Daniel fue pequeña, silenciosa, pero tenía el peso de 23 años, una lágrima de alivio, de renacimiento, de bendición. Elena los miró a ambos y por primera vez desde la madrugada sonrió. Dentro de esa habitación sencilla, con olor a desinfectante y esperanza, la vida comenzaba a tejer un nuevo camino para ellos. No perfecto, no libre de sombras, pero lleno de un amor que ya había vencido a la muerte. La tarde cayó sobre el hospital con una luz suave, casi dorada, como si el cielo quisiera envolver la habitación de Daniel en un abrazo silencioso. Las cortinas se movían con una brisa leve y cada tanto se escuchaba el paso de una enfermera o el murmullo distante de un carrito de medicamentos. Pero dentro del cuarto, todo tenía un peso distinto, un peso de vida nueva y de decisiones que ya no podían postergarse. Daniel estaba más despierto esa tarde, cansado, sí, pálido, sí, pero con una lucidez que sorprendía incluso a él mismo. Lucas no se había separado de su lado. Elena había ido a buscar algo de comer, aunque todos sabían que ninguno tenía apetito. El silencio entre padre e hijo no era incómodo, era denso, como si ambos estuvieran construyendo, ladrillo por ladrillo, un puente sobre años de secretos. Lucas fue el primero en romperlo. Papá, dijo despacio mirando el monitor, quiero preguntarte algo, pero no sé si estás fuerte para responder. Daniel sonrió débilmente. Estoy vivo, hijo. Eso ya es fuerza de sobra. Lucas respiró hondo. ¿Alguna vez dudaste en decirme la verdad? Daniel cerró los ojos unos segundos como si la pregunta viajara a un lugar muy profundo dentro de él. Muchas veces quise, murmuró, pero tenía miedo. Miedo de que me vieras como un reemplazo, como una mentira, como alguien que ocupó un lugar que no le correspondía. Lucas bajó la mirada. Yo nunca te habría visto así. Daniel lo miró con ternura. Lo sé ahora, pero en ese entonces era un hombre joven, con el corazón roto y sin saber qué hacer. Cuando tu mamá me pidió perdón, yo sentí que mi mundo se acababa. Pero luego te vi tan pequeño, tan inocente, y supe que Dios me estaba dando una oportunidad de amar más allá de mí mismo. Lucas tragó saliva, emocionado. No me criaste por obligación, dijo en voz baja. Me criaste por decisión. Daniel afirmó con la cabeza. Por amor, hijo, por amor. La puerta se entreabrió y una sombra se asomó. Era la enfermera de la madrugada, la misma que había orado en el momento más oscuro. Entró despacio, con una sonrisa tranquila. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Mejor de lo que imaginamos, respondió Lucas. Ella se acercó a revisar los signos vitales de Daniel. Mientras lo hacía,
Notó las manos entrelazadas entre padre e hijo y sonrió. «No sé qué dijeron ni qué pasó antes», murmuró, «pero puedo decirles algo. El corazón que ama así siempre encuentra fuerza para seguir». Daniel respiró hondo, emocionado. «Gracias por estar ahí esa noche», susurró. Usted fue parte de lo que pasó». La enfermera negó con la cabeza. «No, don Daniel. Yo solo puse mi mano. El milagro vino de más arriba». Se retiró en silencio, dejando una sensación cálida tras ella. Lucas miró a su padre. «Papá, tengo otra pregunta. Dime, hijo, ¿alguna vez pensaste en buscar al hombre que...?» Daniel lo interrumpió con suavidad. «A tu tío». Lucas bajó la mirada. El nombre de Samuel pesaba demasiado en su boca. Daniel sostuvo su mano con un gesto cuidadoso. «Sí, pensé muchas veces en buscarlo», admitió. «Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, veía tu cara y tenía miedo de que reapareciera para quitarte de mí. Y tenía miedo de abrir heridas en tu mamá que ella ya había cerrado con tanto esfuerzo. Quise protegerlos, aun si eso significaba guardar silencio». Lucas sintió un nudo en el pecho. «¿Y ahora?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué pasará si él aparece algún día?». Daniel suspiró. «Si aparece», dijo con una calma que venía de lo más profundo, «tú decidirás qué hacer. Yo no te voy a pedir que lo rechaces, ni que lo aceptes. Solo te pediré que no cargues odio. El odio envenena. Y tú, Lucas, tú naciste para cosas más grandes». Los ojos del muchacho brillaron. «No sé si estoy listo para eso». «Nadie lo está, hijo. Lo importante es que ya no estás solo. Lo enfrentaremos juntos, como familia». En ese instante, Elena volvió a entrar con una bandeja en las manos. Al verlos conversando, dejó escapar un suspiro de alivio. «Mealegra verlos así», dijo con una sonrisa que llevaba años esperando salir. Lucas se acercó a ella y la abrazó con un cariño tímido pero sincero. Elena cerró los ojos, sosteniendo a su hijo como si el tiempo retrocediera. Luego los tres se quedaron un momento en silencio. Daniel recostado, Elena sosteniendo su mano derecha, Lucas su mano izquierda. Una pequeña familia remendada por un milagro, por una verdad dolorosa y por un perdón que apenas comenzaba a florecer. Daniel los miró a ambos, con los ojos llenos de una gratitud que no cabía en palabras. «Ustedes», murmuró, «son mi vida. Y si Dios me dejó aquí, es porque todavía nos falta algo por sanar». La lluvia empezó a caer afuera, suave y constante, como si el cielo estuviera bendiciendo esa habitación. Y allí, en medio de la tormenta mansa, algo cambió en el aire. Una paz nueva, profunda, empezó a posarse sobre ellos, lentamente, como un manto. La lluvia continuó golpeando suavemente los ventanales del hospital, como 1.000.000 de dedos pequeños tocando una misma melodía. Afuera la tarde se había tornado gris. Adentro, en la habitación 203, la atmósfera era otra, más íntima, más humana, más frágil. Las luces cálidas daban al cuarto un aire de santuario, como si el tiempo estuviera suspendido para esa familia. Daniel descansaba, con la respiración algo irregular pero estable. Cada tanto abría los ojos para mirar a Elena o a Lucas, como si temiera que, al cerrarlos de nuevo, todo lo vivido desde la madrugada fuera un sueño. Lucas no se movía de su silla, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Desde que había amanecido, algo en él había cambiado. El dolor no se había ido, pero ya no lo dominaba. Era como si en lugar de un agujero hubiera ahora un espacio vacío, esperando ser llenado con algo nuevo. «Hijo», murmuró Daniel con voz ronca. Lucas levantó la cabeza inmediatamente. «Sí, papá». «Ven tantito». Lucas se acercó. Daniel levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre el brazo de su hijo. «Quiero que me escuches bien, porque tal vez no tenga muchas fuerzas para repetirlo». Elena también se acercó, pero no interrumpió. Se quedó detrás con las manos juntas, como quien presencia algo sagrado. Daniel inhaló profundamente.
Lucas, yo sé que esta verdad te quebró y sé que todavía te duele, porque también me duele a mí. Pero quiero que sepas algo que nunca en tu vida debes olvidar. Lucas tragó saliva. Dime. Daniel sostuvo su mirada con una fuerza que parecía imposible para un hombre en su condición. No eres un error. No naciste de la traición. Naciste del amor más grande que he tenido que aprender. Las palabras entraron en el pecho de Lucas como fuego suave. Tú no tienes la culpa de lo que pasó, y tampoco tu mamá. El que falló fue mi hermano, y aún así yo lo perdoné. No por él, sino por ti, porque quería que crecieras en una casa sin odio, una casa donde fueras amado desde el primer día. Lucas sintió cómo se le humedecían los ojos otra vez. Papá, no sé si merecías cargar eso solo. Daniel negó suavemente. No importa si lo merecía o no. Lo hice porque Dios me lo pidió aquí. Señaló su pecho con los dedos débiles. En el corazón. A veces uno ama más profundamente cuando perdona lo que nunca hubiera imaginado perdonar. Elena tapó la boca con las manos, llorando en silencio. Lucas tomó aire con dificultad. Yo todavía estoy confundido, papá, pero te prometo que no voy a dejar que el silencio nos vuelva a separar. No más secretos, no más miedos. Daniel intentó sonreír, y aunque la expresión le costó, sus ojos brillaron con un orgullo inmenso. Eso es todo lo que quería. Que sigas adelante sin miedo. Que vivas ligero, hijo. Que no cargues el peso que yo cargué. El pasado ya nos rompió. Ahora tiene que enseñarnos a ser mejores. Lucas bajó la cabeza y apoyó la frente en la mano de su padre. Voy a intentarlo, de verdad. En ese momento, la puerta se entreabrió y apareció una figura inesperada. El pastor de la pequeña iglesia a la que Daniel asistía desde hacía años. Un hombre de semblante sereno, voz suave y mirada firme. «Buenas tardes», dijo. «Perdón que venga sin avisar. Me enteré de lo que pasó y sentí que debía venir a verlo». Elena lo invitó a entrar con un gesto. El pastor se acercó a la cama, tomó la mano libre de Daniel y la sostuvo con respeto. «Hermano Daniel», dijo con voz profunda, «anoche el cielo volvió a abrirse para usted. No es común, no es explicable, pero es real. ¿Cómo se siente hoy?» Daniel lo miró largo rato y luego dijo, «Agradecido, más que nunca, y con ganas de arreglar lo que se tiene que arreglar». El pastor asintió. «Eso es un milagro mayor que cualquier latido». Luego miró a Lucas. «¿Puedo orar por ustedes?» Lucas asintió con un nudo en la garganta. El pastor colocó una mano sobre Daniel, otra sobre Lucas, y comenzó a orar en voz baja con palabras que parecían envolverlos con una fuerza cálida y silenciosa. «Señor, gracias por devolver la vida a este hombre. Gracias por permitir que esta familia tenga una nueva oportunidad. Sana lo que está herido, restaura lo que fue quebrado, y que tu luz sea más fuerte que cualquier sombra del pasado». Mientras oraba, la respiración de Daniel se tranquilizó, la de Lucas también. Parecía que el cuarto entero se llenaba de una paz profunda, como si el aire se volviera más liviano. Cuando la oración terminó, el pastor se retiró sin prisa, dejando tras él un rastro de serenidad. Daniel, ya más cansado, cerró los ojos un momento. Lucas se quedó a su lado, observando cómo el pecho de su padre subía y bajaba con calma. «Papá», susurró, «si tú volviste, entonces yo también quiero volver. Volver a estar contigo, volver a confiar, volver a construir lo que perdimos». Daniel abrió un ojo apenas y murmuró, «Eso, hijo, eso ya es un milagro». Afuera la lluvia había cesado, y por primera vez desde la madrugada, un rayo de sol iluminó la habitación 203, tibio, silencioso, como una promesa. La noche volvió a caer sobre el hospital, pero esta vez no traía el peso oscuro de la madrugada anterior. Las luces del pasillo brillaban con una suavidad distinta, como si también ellas respiraran más tranquilas. En la habitación 203, Daniel dormía profundamente, recuperando fuerzas como quien vuelve lentamente de un largo desierto. Elena se había quedado dormida en la silla, con la cabeza apoyada en la pared
y un pañuelo entre los dedos. Lucas, sin embargo, no lograba cerrar los ojos. Había demasiado dentro de él. Dolor, alivio, gratitud, miedo, amor. Emociones tan entrelazadas que era imposible distinguir dónde empezaba una y terminaba la otra. Se levantó despacio para no despertar a nadie y se acercó a la ventana. La ciudad estaba silenciosa, con las luces distantes titilando como pequeñas oraciones perdidas en la noche. Lucas apoyó las manos en el alféizar y respiró profundo, intentando entender lo que pasaba dentro de su corazón. De pronto sintió una presencia detrás de él. «Hijo», susurró una voz débil pero firme. «Ven». Lucas giró rápidamente. Daniel estaba despierto, observándolo con una expresión serena, como si supiera exactamente lo que su hijo pensaba. «Papá, ¿te sientes bien?», preguntó preocupado. «Cansado, pero bien», respondió Daniel. «Ven, siéntate un momento». Lucas se acercó y ocupó la silla que estaba junto a la cama. Daniel tomó su mano con ese gesto tan suyo, el que había usado durante toda su vida, para consolarlo sin decir palabra. «¿No puedes dormir?», preguntó Daniel. Lucas negó con la cabeza. «No, tengo muchas cosas en la cabeza, pensamientos que van y vienen, preguntas que todavía no sé hacer, y otras que sí sé, pero me da miedo conocer las respuestas». Daniel respiró profundo, como quien se prepara para escuchar con todo el alma. «Pregúntame lo que necesites, hijo. Estoy aquí. Te prometo que no esconderé nada». Lucas bajó la mirada. «Papá, ¿alguna vez te arrepentiste de haberme criado? ¿De haberme elegido aún sabiendo que no era tu hijo por sangre?». Daniel apretó su mano con más fuerza. «Lucas», susurró, «si tú supieras cuántas veces Dios me sostuvo solo por verte dormir. Cuántas veces tu risa fue la única luz de mi día. Cuántas veces pedí al cielo que me diera más tiempo solo para seguir siendo tu padre». Lucas sintió los ojos llenos de lágrimas. «Nunca me arrepentí», continuó Daniel, «ni un solo día. Tú fuiste mi mayor bendición. No mi castigo, no mi carga, mi regalo. Dios me lo dio a través de una situación dolorosa, sí, pero eso no cambia lo que eres para mí. Eres mi hijo porque te amé desde el primer segundo». Lucas rompió a llorar silenciosamente, sin alejar la mano de su padre. «Pero», murmuró, «¿y si algún día Samuel aparece? ¿Y si él quiere, no sé, conocerme?». Daniel suspiró, cansado pero perfectamente consciente. «Lucas, yo no sé dónde está Samuel ni qué tipo de hombre es hoy, pero sí sé algo. Tú no le debes nada. Tú no naciste para reconciliar el pasado de otros. Tú naciste para tener tu propia historia, y esa historia comienza contigo y conmigo». Lucas levantó la cabeza lentamente. «Pero, ¿y tú? ¿Qué sentirías si él aparece?». Daniel cerró los ojos unos segundos antes de responder. «Si aparece, lo perdonaría otra vez. No por él, por mí. Porque no quiero morir con odio en el corazón. Y tampoco quiero que tú vivas con ese peso, hijo. El odio es un veneno que pasa de padre a hijo si uno no lo detiene a tiempo. Yo quiero cortar esa cadena contigo». Lucas se quedó sin palabras. Elena se movió en su silla, despertando lentamente. Al verlos conversando no interrumpió. Se quedó observando en silencio, como si esa escena fuera algo que había deseado durante años. Daniel volvió a hablar, con la voz baja pero llena de convicción. «Hijo, no quiero que vivas con miedo de quién eres. Tú eres un hombre bueno, eres noble, eres fuerte. Todo eso lo aprendiste en esta casa, conmigo y con tu mamá. No importa la sangre, importa el corazón». Lucas dejó escapar un suspiro largo, como si algo por fin se desanudara dentro de él. «Papá, yo quiero creer eso, de verdad, pero hay momentos en los que, no sé, me siento incompleto, como si una parte de mí estuviera perdida». Daniel lo miró con una ternura profunda. «Escúchame bien. Estás completo, Lucas. No te falta nada. Lo que falta es tiempo. Tiempo para que todo esto acomode en tu alma. Y yo voy a estar aquí, cada día que Dios me permita, para ayudarte a encontrar ese equilibrio». Lucas sonrió entre lágrimas.
Gracias, papá. Gracias por no rendirte. Daniel lo miró como un hombre mira lo más preciado de su vida. Gracias a ti, hijo, por no soltarme cuando ya estaba del otro lado. De pronto, Elena se acercó y colocó una mano sobre los hombros de los dos. Dios nos dio una segunda oportunidad, dijo con voz quebrada. No la desperdiciemos. Todo lo que dejamos que el silencio destruyera. Ahora tenemos que repararlo hablando, escuchando, amando más fuerte. Daniel y Lucas asintieron al mismo tiempo, sin apartar la mirada el uno del otro. Afuera las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas cansadas. Pero dentro de ese cuarto, una nueva luz comenzaba a iluminarlo todo. La luz de la reconciliación, del perdón, del amor que renace después de la verdad. Lucas respiró profundamente. Por primera vez en su vida, supo que no estaba solo y que su familia, rota por dentro y sanada por un milagro, tenía un nuevo comienzo. La mañana llegó con una claridad suave, como un susurro de esperanza, colándose entre las cortinas blancas de la habitación. Daniel seguía despierto, aunque cansado. Lucas y Elena habían pasado la noche con él, hablando en voz baja, recordando historias antiguas que ahora adquirían un nuevo sentido. Era como si cada palabra los acercara un poco más, después de tantos años de silencios acumulados. Cuando el sol terminó de subir, una enfermera entró con una bandeja ligera para Daniel. Sonrió al ver a la familia junta. «Qué bonito verlos así», comentó. «Parece que la habitación está más iluminada que ayer». Daniel sonrió débilmente. «La fe ilumina más que cualquier lámpara», dijo. La enfermera dejó la bandeja y salió, dejando al aire la sensación de que algo sagrado flotaba en ese pequeño cuarto. Elena acomodó las cobijas de Daniel con ese cuidado delicado que solo nace del amor y del remordimiento entrelazados. Lucas observaba todo en silencio. Tenía la expresión de alguien que despierta después de un sueño largo y difícil, reconociendo un mundo que ya no es el mismo, pero que tampoco es peor. Solo distinto. Daniel tomó aire con un esfuerzo visible. «Hijo, hay algo más que quiero decirte», murmuró. Lucas se acercó rápidamente. «Estoy aquí, papá». Daniel miró a Elena, pidiéndole fuerza con la mirada. Luego volvió a Lucas. «Sé que te duele saber la verdad, y sé que vas a tardar en sanar, pero quiero que hagas una cosa por mí». Lucas lo miró con atención. «Lo que sea». Daniel extendió la mano, temblorosa. «Prométeme que no vas a dejar que este secreto te robe la vida, ni te cambie el corazón. Prométeme que vas a vivir, sin rabia, sin miedo y sin sentir que eres menos que nadie». Lucas tragó saliva. «Papá, no sé cómo hacerlo todavía, pero lo voy a intentar, por ti y por mí». Daniel apretó su mano torpemente, pero con un cariño inmenso. «Eso es suficiente». Helena se sentó al borde de la cama, y por un instante, la familia se quedó así. Los tres unidos, los tres respirando juntos, como si compartieran un mismo corazón. De pronto, alguien tocó la puerta. Era el mismo médico de la madrugada del milagro. Entró con una carpeta y una expresión que claramente no era la de siempre. «Señor Moreira», dijo, con un tono más suave del habitual. «Estuve revisando nuevamente sus exámenes. Sus signos vitales se están estabilizando, más de lo que podríamos esperar. Su corazón está respondiendo a los medicamentos de manera sorprendente». Elena llevó las manos al pecho. «Eso significa que...» El médico sonrió ligeramente. «Significa que usted está viviendo una recuperación que, en términos médicos, no tiene explicación. Pero está ocurriendo. Y, si continúa así, podríamos considerar trasladarlo fuera de cuidados intermedios en unos días». Lucas sintió que el alma se le iluminaba. Daniel respiró profundo, como si la noticia fuera un soplo de vida nuevo entrando en su pecho. «Gracias, doctor», susurró. «Pero no me agradezca a mí, agradezca al de arriba». El médico bajó la mirada, como si no supiera qué responder. Luego salió, dejando un silencio lleno de emoción. Lucas volvió a mirar a su padre. «¿Te das cuenta?», dijo con voz quebrada. «Regresaste de donde nadie regresa,
y ahora te estás recuperando. Daniel sonrió, cansado pero con brillo en los ojos. Porque Dios no había terminado conmigo, hijo. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Daniel. Con nosotros, corrigió ella. Él no había terminado con nosotros. Daniel respiró hondo. Sí, con nosotros. El silencio que siguió no era vacío. Era un silencio lleno, lleno de perdón, lleno de fe, lleno de un amor que había resistido lo imposible. Lucas se levantó y se acercó a la ventana. El sol brillaba con una fuerza tranquila, como si el mundo quisiera celebrar junto a ellos. Papá, dijo sin voltear, cuando estabas sin latir, yo sentí algo, como si algo dentro de mí también se apagara. Pero luego, cuando tu corazón volvió, yo también volví. Daniel cerró los ojos, profundamente conmovido. Eso es porque estamos conectados, hijo, no por sangre, sino por lo que Dios une más fuerte, el amor que se elige. Lucas se giró lentamente. Quiero quedarme contigo todo el tiempo que sea necesario. Quiero ayudarte a sanar, y quiero sanar contigo. Daniel extendió los brazos, invitándolo. Lucas se acercó y lo abrazó con cuidado, como si temiera quebrarlo. Daniel hundió su rostro en el hombro de su hijo y dejó escapar una lágrima silenciosa, una lágrima que llevaba 23 años queriendo salir. Gracias por regresarme, susurró. Lucas lo apretó un poco más. Gracias por volver. Elena los rodeó a los dos con sus brazos, formando un abrazo que no era bonito, ni perfecto, ni ordenado, pero era real. Real como la vida, real como el dolor, real como el milagro que los había reunido. El monitor marcaba un ritmo suave y constante, un ritmo que anunciaba que algo estaba renaciendo, no solo en Daniel, sino en los tres. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió algo que creía perdido: paz. Una paz tan profunda, tan inesperada, que parecía venir de un cielo abierto sobre ellos. La habitación 203 quedó en silencio, pero no era el silencio del miedo ni de la incertidumbre. Era un silencio lleno de presencia, de algo que no podía explicarse con palabras ni con máquinas. Daniel descansaba, todavía débil, pero vivo. Elena sostenía su mano con la seguridad de quien ha visto a la muerte acercarse y retroceder. Y Lucas observaba a su padre con un respeto nuevo, profundo, nacido no de la perfección, sino del sacrificio. A lo largo de aquellos días, algo cambió en ellos. No fue de golpe ni con dramatismos, fue como una luz que empieza siendo un hilo y luego se vuelve un amanecer entero. Lucas dejó de preguntarse quién era por sangre y comenzó a preguntarse quién quería ser por amor. Elena dejó de ocultar sus culpas detrás del silencio y entendió que la verdad, cuando se dice a tiempo, no destruye, limpia. Y Daniel, que había vivido tantos años con un nudo invisible alrededor del corazón, descubrió que la vida no lo había salvado por suerte ni por azar, sino porque aún tenía algo que entregar. Una tarde gris, cuando ya lo habían trasladado a una habitación común, el médico entró con el semblante tranquilo. «Señor Moreira», dijo, «su evolución sigue siendo un misterio para nosotros, pero es un misterio bueno. Sigue mejorando. Tendrá que cuidarse mucho, pero va a poder volver a casa». Elena se llevó las manos al rostro, aliviada. Lucas solo cerró los ojos y respiró hondo, como si aquellas palabras fueran el cierre de un ciclo que había comenzado con un secreto y había terminado en un milagro. El médico salió y en el cuarto solo quedaron ellos tres juntos, como una familia que había sido desarmada y vuelta a armar con la paciencia de Dios. Daniel miró a su hijo. «Lucas», dijo con voz suave, «nunca quise que supieras la verdad así. Quise protegerte, aunque eso me costara vivir con un peso que no me dejaba dormir. Pero hoy veo que Dios quiso que fuera ahora, que la verdad nos levantara, no que nos quebrara». Lucas se acercó a la cama y tomó su mano. «Papá, yo no sé si ya sané por completo, pero sé que ya no tengo miedo. Lo que pasó, lo que me dijiste, sí me dolió, pero también me abrió los ojos. Me enseñó que la familia no es la sangre que corre por las venas,
sino la que se entrega en los actos. Y tú me diste todo lo que un padre puede dar. Daniel apretó su mano. Era un gesto débil, pero lleno de fuerza interior. Si algo aprendí, hijo, es que el perdón es el acto más difícil de la vida. A veces se concede en silencio, como hice yo, y a veces se recibe, como ahora lo recibo de ti. Pero el perdón siempre libera, y yo quiero que vivas libre. Elena se acercó y puso una mano en el hombro de Lucas. Este milagro no llegó para salvar a un hombre, dijo con voz suave, sino para salvarnos a los tres. Lucas los miró, sintiendo algo que nunca había sentido de esa manera. Pertenencia. No importaba cómo había sido concebido, ni de quién venía la sangre que corría por su cuerpo. Lo importante era quién lo había amado, quién lo había criado, quién había estado ahí cuando más lo necesitaba. Su identidad ya no era un vacío, era una raíz. Esa noche, mientras se preparaban para volver a casa al día siguiente, Daniel pidió algo que dejó a su familia en silencio. «Quiero orar», dijo. No era un pedido común en él. Daniel siempre había sido un hombre de fe silenciosa. Pero esa vez, su voz tenía una firmeza nueva. Elena tomó su mano. Lucas se acercó y los tres inclinaron la cabeza. Y Daniel, con la voz quebrada pero clara, dijo: «Señor, gracias por devolverme la vida cuando ya no esperaba volver. Gracias por este hijo, que me ha enseñado más de lo que yo pude enseñarle. Gracias por mi esposa, que cargó su culpa y aún así se mantuvo a mi lado. Te pido que nos des paz, que nos permitas vivir en verdad y en perdón, y que lo que vivimos sirva para recordar que cuando la ciencia dice no, tú sigues diciendo sí». Cuando terminó, el silencio volvió, pero esta vez era un silencio lleno de fe. La familia se quedó así un largo rato, unidos de una forma nueva, más profunda. Afuera, la noche se extendía como un manto oscuro, pero dentro del cuarto había una luz que ninguna sombra podía apagar. Y para quien lee esta historia, queda una pregunta que toca el corazón. ¿Has vivido algo que parecía imposible y aún así la vida, o Dios, te lo devolvió? ¿Has sentido que un perdón puede salvar más que 1000 palabras? ¿Has visto un milagro en el momento exacto en que ya no quedaba esperanza? Si esta historia tocó tu alma, considera apoyar este trabajo con un gesto de agradecimiento y fe a través de un Super Thanks. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo historias que sanan, que levantan, que recuerdan que Dios todavía obra donde nadie espera. Suscríbete, comparte tu testimonio en los comentarios y cuéntame desde dónde estás viendo esta historia. Aquí siempre habrá un lugar para tu fe, tu dolor y tu esperanza.